van a salir a su clase. Muy bien, hermanos. Hemos estado orando, particularmente he estado orando por los temas que vamos a tratar antes de llegar a fin de año. Temas que de alguna forma son necesarios, vitales. En nuestra iglesia y que podamos disfrutarlos, que podamos prestar toda nuestra atención. Siempre que abrimos la palabra de Dios queremos que eso pase, ¿no? Pero es importante, hermanos, que podamos observar un tema muy en especial, y es la unidad de la iglesia. Estamos llegando al final de un año, tenemos planes para hacer, queremos que el próximo año podamos hacer cosas para el Señor o que Él nos use para hacer lo que Él quiere hacer, más bien dicho. Pero sin duda siempre va a haber cosas que debemos cuidar, porque podemos tener anhelos, deseos, pero el Señor también nos indica elementos específicos que hay que cuidar porque Él quiere usar, como le dijo a Timoteo, instrumentos limpios. Él quiere usar y glorificarse a sí mismo a través de personas que están andando dignamente. Y esto es una realidad. No quiere decir que hay cristianos de segunda clase. Lo que quiere decir es que hay cristianos que no estamos trabajando en nuestra santificación y que arropamos cosas que a veces no queremos abandonar. Entonces el Señor, haciéndonos responsables de ser obedientes, Él quiere usarnos y quiere usar esta iglesia. Yo anhelo ver a la iglesia crecer y anhelo ver a la iglesia tener otras cosas o oportunidades para ministrar al Señor y que su gloria crezca o sea conocida en esta tierra. Pero Él también demanda iglesia, una iglesia que esté cuidadosa, que sea temerosa, que sea piadosa. Jorge, no sé si los monitores los podríamos apagar, esos no los necesitamos ahorita en este momento. Porque me oigo dos veces y como que digo que feo habla el pastor, ¿verdad? Tal vez es lo que está diciendo tú, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí? Ok. Entonces, hermanos, yo les quiero invitar a que prestemos atención a esta serie de temas que vamos a estar hablando. El tema general es cuidando la unidad. Ahora, para cuidar la unidad hay varias cosas que vamos a ver que necesitamos hacer. Y la primera con la que queremos iniciar en esta mañana es que para cuidar la unidad, cuida tu lengua. Cuando esté preparando este tema, también estoy seguro que y sabía que esto nos va a causar dolor a todos, porque es algo con lo cual todos batallamos. Quiero por favor entonces que vayas conmigo a Judas. Judas, la carta de Judas, este hermano de Cristo en la carne. Gracias, hermano. Hermano de Cristo en la carne, Judas. Y ahí vamos a leer algunos textos importantes. Ya que lo tienes ahí, nota por favor lo que dice capítulo 1, versículo 3. Aquí nos enseña el propósito de la carta y me va a servir como introducción. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. El escritor humano Judas está diciendo, bien, yo quiero edificarles, yo tengo el deseo de ayudarles, mi anhelo es poder decir algo que nos haga fortalecer, era lo que Dios ponía en esos escritores para las iglesias. Pero cuando dice aquí, era mi anhelo el poder escribirles acerca de nuestra común salvación, es muy probable que entonces cuando él está hablando de eso, cuando él está comenzando a hablar de eso, pensando en ese tema, vino algo a su mente, a su corazón y dice, yo necesito decirles acerca de este punto. Quizá mi anhelo era cómo edificarnos en la salvación que tenemos en Cristo, pero quiero advertirles mejor de algo que es más importante ahora. Esto no quiere decir que Dios cambia de parecer, lo que quiere decir es que el autor está manifestando su motivación para lo que va a decir enseguida.
Y les llama y le llama a la iglesia y les dice, les exhorto a luchar ardientemente por la fe. ¿Y qué es esto? Por lo que hemos creído. Por todo ese conjunto de enseñanzas que implican tu salvación, quién es el Señor, quién es la iglesia, quiénes somos y qué debemos hacer en esta tierra. Toda esa fe, toda esa enseñanza que nos fue entregada, cuídenla, defiéndanla. Porque se habían introducido gente que estaba causando daño a las iglesias. Si queremos cuidar la unidad de la iglesia, una de esas áreas que debemos vigilar es cuidar nuestra lengua. Cuando el misionero Alfonso Sánchez estuvo la semana pasada aquí con nosotros, estábamos platicando de algo que dije, hermano, eso lo voy a usar porque quiero tratar esta serie de temas en la iglesia. De hecho, lo dije aquí en la iglesia, los temas que íbamos a tratar. Y él me había platicado algo que dije, hermano, ¿eso es cierto? Dice, sí, entonces lo voy a usar, hermano, cuando comience mis temas, lo voy a usar de ejemplo, de ilustración. Y me pareció muy interesante por el tema que vamos a tratar. Cuando él llega a la Sierra de Chihuahua, hace casi 40 años, para predicar allá con los rarámuris, le fue necesario aprender acerca de muchos aspectos culturales, muchas situaciones que rodean esa cultura de los rarámuris, cosas que son mitos, muchas de ellas, y también engaños que ellos viven y practican esa tribu allá, ¿verdad? Pero él tenía que, al tener contacto, se daba cuenta y aprender eso también. Al estar platicando acerca de sus experiencias, cuando él está intentando comprender la cultura de los tarahumaras, como les llamamos, hubo una experiencia que me llama la atención y es la que les comparto enseguida. Y es una buena ilustración para el tema. Hay un tipo de avispas ponzoñosas en la sierra que los locales llaman vitache. Hermano, ¿ha oído eso? Bien. Dice el hermano que cuando llega y él le está comenzando a tener relación ahí con la gente, le hablan de estas avispas vitache. Y no sé si se diga así, pero así me lo pasó escrito. Entonces, las cuales, dice él, hacen sus enjambres obviamente en los árboles, allá en las montañas, en donde está esa zona. Pero estas avispas son sumamente agresivas. Su picadura es muy dolorosa. Y me explicaba que le decían que solo bastaba con pasar y rozar alguna de las ramas, no necesariamente atacarlas, sino rozar alguna de las ramas y ¡fum!, se iban a ir sobre él, ¿no? Que era lo que le decían. Entonces, los lugareños le dijeron que tenía que hacer algo para no ser atacado ferozmente por estas avispas. Los indígenas de la región creen que para evitar la picadura de estos insectos, debes morderte permanentemente la punta de la lengua mientras camines entre los árboles. Entonces me decía el hermano, durante una semana traje mi lengua roja porque me estaba mordiendo la lengua pensando no vaya a ser que allí haya unas y yo pase y me vayan a picar. Tenía que morder su lengua, la punta de la lengua permanentemente cuando caminara entre esos árboles para no ser picado por las avispas vitache que se encuentran allí. Dice que las primeras semanas fue así, pero por si las dudas, él se mordía la lengua. Después se dio cuenta, obviamente, que esto era un mito y dejó de hacerlo. Pero sabes, lo que no es un mito es lo que Santiago dice en capítulo 3, verso 5. Ve conmigo, por favor, ahí. Santiago capítulo 3. Dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. En otras palabras, la lengua puede hacer grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También, así como el fuego en un bosque empieza con algo muy minúsculo y crece hasta grandes hectáreas consumidas, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo de esa persona. Es encendida por el infierno. La idea de esto es que toma su poder del infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es decir, su poder es dañino. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domada por el ser humano. Cuando Adán y Eva fueron creados, el Señor les dijo, van a gobernar sobre toda criatura. Y Santiago, utilizando esto, está diciendo, todo, aunque la veas muy feroz, aunque seamos minúsculos a comparación de ciertas bestias, se pueden domar. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Y la idea es ningún ser humano. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Una incongruencia. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y escucha, iglesia, hermanos míos, esto no debe ser así. No dice no puede, sino no debe. Que no se permita esto. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. No puede ser así. No es un mito, Santiago 3, 5 al 13. Y nos describe el peligro y destrucción que se produce por tener una lengua incontrolable o una lengua no controlada, particularmente por el Espíritu Santo. Nuestro tema entonces es, para cuidar la unidad, cuida tu lengua. Todo creyente necesita prestar atención a las palabras que salen de su boca. Tú y yo tenemos que prestar atención a lo que decimos, porque esto es peligroso. La razón es que, como veremos, el cuidado de mi lengua evita dañinas sutilezas. En segundo lugar, el cuidado de mi lengua evita el caos. Y en tercer lugar, el cuidado de mi lengua la hace piadosa. Vamos a iniciar con lo primero. El cuidado de mi lengua evita dañinas sutilezas. ¿Estás en Judas? No, los llevé a Santiago. Vayan, regresen a Judas, por favor. Judas. El cuidado de mi lengua evita dañinas sutilezas. El contexto es importante porque mira de donde vamos a partir es el verso 16. Escucha estas calificaciones de ciertas personas. Estos son murmuradores, criticones, que andan según sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulan a la gente para obtener beneficio. Cada una de estas características, ¿sobre qué parte del cuerpo se enfoca? La lengua, exacto. Lo que hablo. Nótalo otra vez. Son murmuradores, criticones, andan según sus propias pasiones. Y aunque no dice lengua allí, te voy a explicar que se sigue refiriendo al hablar. Hablan con arrogancia, adulan a la gente para obtener beneficio. Entonces su arma mortal es la lengua, ¿no? Lo que está explicando aquí. Pero es importante el contexto. ¿Por qué es importante el contexto? Porque Judas está hablando, escucha esto, iglesia, de infiltrados dentro de la iglesia. Mira lo que dice versículo 3. Amados, ya leímos esa parte, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar como iglesia juntos, ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Porque algunos hombres se han infiltrado. ¿Qué quiere decir que se han infiltrado? Bueno, que no son genuinamente parte del grupo, sino que se infiltraron. La idea es como que con trampa, ¿no? Algunos se han infiltrado encubiertamente
pero Dios los conoce, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, esa actividad demoníaca en un sentido de lo que habla toda la carta, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. El punto en el contexto es que estos hombres no eran creyentes, no eran parte del pueblo del Señor. En su práctica negaban la soberanía de Cristo en sus vidas. Ellos manifestaban ser soberanos de su propia vida. Y la pregunta es, bueno, ¿qué puede salir de una lengua de un no regenerado? Pues tenemos respuesta. Romanos capítulo 3, cuando está hablando, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bien, escucha el verso 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan de continuo. Cuando Pablo está escribiendo Romanos 3, está tomando varios salmos del libro de los Salmos, y este es el Salmo 5:9. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hay en un sepulcro abierto? ¿Qué hay dentro de ese sepulcro? Muerte, corrupción, suciedad. Engañan de continuo con su lengua. Entonces lo que sale son mentiras. Luego utiliza el Salmo 143 para continuar en su descripción en Romanos y dice, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, del daño que pueden producir. No quiere decir que el veneno está en la lengua de la víbora, quiere decir que está en la lengua de nosotros o de las personas, en este caso de los no creyentes. Recuerden que está hablando de la condición del mundo caído. Llena está su boca de maldición y de amargura, y este es el Salmos 17. Y los junta el apóstol para hablar de cómo un no creyente tiene, qué tipo de boca y lengua tiene. ¿De acuerdo? Y todos ahí estamos. Sin Cristo, en el pecado, eso definía nuestro hablar. ¿Ok? Entonces, escucha esto, iglesia. No te sientas incapaz. ¿Ok? Si ahorita que estabas escuchando movías tu cabeza en tu corazón, no vi las cabezas moverse, pero movías tu cabeza en tu corazón y decías, esas gentes que, híjole, qué lengua tienen esas gentes. No, es tu descripción y la mía sin Cristo. Pero recuerda algo, que cuando hemos sido atraídos a Cristo, eso no quiere decir que se desarraigó todo eso de golpe. Eso ahí está. Y podemos usarla de manera tan perjudicial que Santiago dice, cuidado porque es un fuego que causa estragos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué sale de una boca de alguien no regenerado? Esto, y eran no regenerados los que se habían introducido en las iglesias en el tiempo de Judas. En el contexto lo sigue describiendo, verso 8. Nota por favor, estoy dando un contexto para luego estudiar el pasaje principal que queremos ver. Pero el verso 8, no obstante, de la misma manera también estos hombres, sigue hablando de ellos, soñando, o en otra traducción dice, son soñadores, contaminan su cuerpo. Ellos se deleitaban en hacer pecado y decir que estaba bien por gracia, y rechazan la autoridad y blasfeman la boca otra vez de las majestades angélicas. Son incrédulos, son soñadores, es decir, no están en la realidad, piensan ser y no son. ¿Sabes? En otras palabras, son cristianos nominales. ¿Entiendes este término? Un cristiano nominal es alguien que tiene el título de cristiano, pero no lo es realmente. Nota por favor por qué lo digo. Nota el versículo 12. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. ¿Qué es un escollo? Bueno, esas dunas o rocas en el mar, que cuando una nave de mar, de madera sobre todo, bueno, todas, ahí está el Titanic, ¿no? Pero cuando se acercaban a la orilla, si no eran, los capitanes eran hábiles y no sabían por qué lugar era la ruta correcta, esos escollos no se ven porque están ocultos. Tú piensas que es agua, pero al final abajito está la duna y van a chocar y se va a destruir el barco. Entonces la idea es el peligro, dice, son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. ¿Cuál es la idea? Las reuniones de amor que tiene la iglesia. Esta es una reunión de amor.
Nos expresamos amor, queremos edificarnos, nos amamos unos a otros. Bien, el punto es, no se ven en la superficie. No los puedes detectar de manera tan sencilla. Porque recuerda, estaban infiltrados, pero son peligrosos. Porque causan destrozo, es la idea. Ya dijimos por qué, que usan su lengua. En este caso, que es lo que vamos a hablar. Pero son cristianos nominales, los define la Escritura como que no son de ustedes, sino que están introducidos ahí. Cuando banquetean, y banquetean no es que estén en la banqueta, sino que están comiendo, banquete en la parte de la comunión de la iglesia. Dice, cuando banquetean con ustedes, sin temor, apacentándose a sí mismos. Es decir, aún en ese tiempo de comunión realmente solo se interesan en ellos mismos. No le interesan los demás. Lo más importante es él mismo. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas furiosas del mar, arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservada para siempre. Nota que está hablando de alguien perdido. Dice que está condenado, porque está en su condición pecaminosa. No es un salvo, lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es, hermanos, que hay ese riesgo ahí. Y lo que Judas está llamando la atención es, escucha lo que dice. Escucha cómo hablan. Y esto era una alarma, no solo a vigilar, sino a analizarnos a nosotros mismos o a las iglesias. Cuidado. En ese contexto entonces, es una advertencia a los creyentes genuinos. Obviamente no les está hablando a los incrédulos porque a ellos no les interesa entender la Escritura, pero le está hablando a la iglesia. Pregunta, ¿por qué? Nuevamente, porque la lengua sigue estando entre nuestros miembros, ¿cierto? Yo tengo una lengua y puedo con ella causar mucho daño. Necesitamos dominarla con el poder que nosotros sí poseemos por el Espíritu Santo. Y aunque explicaré eso un poco más adelante, vamos a estudiar los textos del verso 16, por favor. Mira, céntrate conmigo en Judas 16. Primera cosa, como les dije aquí, hay que cuidar la lengua para evitar dañinas sutilezas, pero son daños que hay que cuidar. El veneno de la lengua parece ser sutil. Mira el 16, dice la primera calificación. Verso 16, estos son murmuradores. Murmurador. ¿Qué significa murmurador? Viene de un verbo que significa musitar, gruñir, decir algo en tono bajo. Una persona murmuradora, o los murmuradores que está describiendo aquí, es que se quejan en lo privado en voz baja. Esa es como la traducción literal. Quejarse en lo privado en voz baja. Es un poco la situación en la que hay algo que no le parece, no le gusta, pero no lo expresa en el momento ante las personas adecuadas, sino que lo menciona de manera privada, aunque no es privada. Si fuera privada no saldría de estos labios, ¿no? Yo solo, pero lo menciona. Esto pasó con los discípulos muchas veces. El Señor hablaba algo y se comenzaba a oír. De hecho, es interesante, la palabra griega de donde viene esta es gong y otras letras, pero de donde se sacó la palabra en hispana del gong, ese de, ¿no? El gong. Pero la idea era en realidad que es como igual que nuestra palabra en español murmurar, es murmurar como un murmullo, como que es una onomatopeya en el que la palabra expresa como que ese, ¿me entiendes? Y este era el gongoneo que se escuchaba cuando se decía algo y en lugar de mencionarlo se comenzaba a hablar de manera en grupo.
Cuando el Señor estaba enseñando en Juan capítulo 6, verso 60, ve conmigo, no pierdas Judas, por favor. Juan capítulo 6, 60. Él les habló, les enseñó acerca de que tenían que comer su carne, beber su sangre, es decir, creer en Él. Él es el único pan de vida. Y el verso 60, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, oyeron algo que no les cuadró, no lo creyeron, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero no fue que el Señor estaba enseñando y se puso en pie a alguien y dice, Señor, eso que estás diciendo es una mentira, es algo duro, ¿eso cómo lo vamos a creer nosotros? No, nota lo que sucedió. Versículo 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos, ¿qué dice? Murmuraban. Por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? No lo dijeron, pero se escuchó un murmullo entre ellos, o dicho de otra manera, él se dio cuenta que estaban hablando del asunto en lo privado. Y él les dice, a ver, ¿qué pasa? Dime qué está pasando con esto, o sea, habla. ¿Te escandaliza esto? Lo que sucedió es que ellos lo dijeron entre ellos en voz baja. ¿Sabes? Esta es una acción común. Matrimonios, quiero animarte a algo con todo mi corazón. Y animar a mi esposa en esto con todo mi corazón. Son matrimonio y tiene que haber comunicación. Pero cuando la comunicación es hablar y decir lo que no les parece de alguien más, estás murmurando en voz baja. Y estás metiendo a tu cónyuge en tu pecado. ¿Me entiendes? Al momento de hacer eso, la lengua, que es un pequeño fuego, incendia el corazón de tu ser amado. Porque ahora lo vas a hacer sentir lo que tú estás pensando, tengas o no tengas razón. Lo has cautivado en tu pensamiento. Y esa persona, si escucha algo de alguien más, o sea, si estás hablando de alguien más con ella, haciéndole quedar mal a aquella persona, aunque tú digas que sea la verdad, haces que la persona que te escuchó se sumerja en tu pecado también. Hay que tener cuidado. La sobremesa en casa, hermanos, que sea para saber las necesidades más profundas que tienen tus hijos, tu esposa, tú mismo. Pero las sobremesas más deliciosas por nuestro pecado son en las que alguien más está involucrado para hablar de esa persona. De verdad, seamos honestos. Se tiene un deleite inexplicable en estar hablando y hay muchas razones. Una de ellas es porque de esa forma yo me siento superior a aquel de quien estoy hablando. Pero está ese pecado de hablar. Es una acción común, pero escucha, iglesia, pero no debería ser normal. ¿Entiendes la diferencia? Común porque lo hacemos, pero normal es que es una regla. No debe ser una regla. Debo eliminar esa regla, debo trabajar contra esa regla. Debe ser algo que sí es común, pero no debe ser normal en mi vida, porque el Señor dice, esto no debe ser así. No puedes glorificar a Dios y hablar de su majestad y hablar mal de tu hermano. No puedes. No debes. Esto no debe ser así. Murmurar. Y aunque estos ejemplos están en alguien no creyente, es como cuando el Señor dice, bueno, te he hablado de lo que hicieron mal para que tú entiendas, ¿verdad? ¿Cómo dice ese refrán? Le dicen a Pedro para que entienda Pancho, o no sé, de ahí hace otros nombres, pero la idea es esa. Judas sigue diciendo y dice, bueno, murmurar, pero también dice, estos son murmuradores, y viene otro término, criticones. Lo traduce así nuestra versión Biblia de las Américas, la buena, no se crean, la que estamos manejando en esta iglesia. Pero miren lo que dice ahí, dice criticones. Bien, esta palabra, Reina Valera la maneja quejoso o querelloso. Significa uno que se queja.
que expresa descontento de lo que le está aconteciendo. La idea de esta palabra, la raíz, es que culpa a los demás o a su ambiente de sus sufrimientos. Las demás personas o el ambiente y comienza a expresar su disgusto acerca de un asunto. Entonces, ve cómo vamos aumentando. Primero, murmurar es decir algo de manera privada o semiprivada de alguien más. Pero querelloso es que te estás y yo me estoy quejando de lo que está mal con ese asunto. Que yo ya estoy criticando a la persona o a la circunstancia, puede ser. Y entonces al final de cuentas lo que sucede es que estás culpando a los demás de tu sufrimiento y de tu pecado, date cuenta. Estás culpando a alguien más acerca de eso, pero es tu pecado. Ahora, pregunta, ¿esto quiere decir que si hay un problema, un sufrimiento, una dificultad, entonces, bueno, decimos aquí en México hay que apechugar y ya ni modo así que quede? Bueno, ¿sabes una cosa? Te vas a amargar. Te vas a llenar de amargura. Y eso no es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer cuando me siento dañado por alguien más? Ve conmigo a Colosenses 3, por favor. Acá estos personajes que no eran creyentes genuinos, pero ¿qué hacían? Se quejaban, ¿no? Eran criticones. Bueno, ¿qué debe hacer el creyente en lugar de ir por ese camino? Colosenses capítulo 3, Filipenses, Colosenses. Lo repetí para mí, no para ustedes, yo soy el que me perdí. Capítulo 3, versículo 13, hermanos, por favor, ¿me pueden ayudar a leerlo fuerte? Colosenses 3, 13, ¿qué dice? La iglesia debe soportarse unos a otros. ¿Sabes por qué, hermano? Porque soy difícil. Soy difícil. Tengo mis propios conceptos, tengo mi vida transcurrida, no soy el que debe ser, no he llegado a la meta. Si tuviéramos a Cristo aquí, bueno, no sería difícil, pero por nuestro pecado, pero Él sería la persona más amable en el sentido de que con Él no tengo problema, pero tenían problema. ¿Notas eso cuando estaba Cristo? Pero el punto es que yo soy difícil. Y no lo digo para ti porque sería muy directo. No, sí, tú eres difícil. Porque tienes una forma de ser diferente a la mía. Entonces, ¿qué pasa cuando dos pecadores que aman a Cristo se juntan bajo el mismo techo y comienzan a compartir? ¿Sabes qué pasa? Problemas. Una iglesia que no tiene problemas es una iglesia que no tiene contacto entre los miembros. Ha habido pastores que han establecido en la iglesia, aquí no se hacen negocios unos con los otros. Y yo crecí pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque va a haber problemas, pero es que eso es necesario. No lo puedes evitar. No es el punto no tener problemas, no es el punto apechugar y quedarte cuando pase un problema porque te vas a amargar. El texto dice sopórtense y eso implica resistir a mi hermano con sus cosas. Eso implica soportar y que alguien me soporte a mí. Y van a decir es que usted es insoportable. Probablemente, pero si tienes el Espíritu Santo sí deberías poder soportarme un poco más. Ahora, sopórtense, pero nota por favor cuál es la idea. Unos a otros. ¿Y qué va a suceder? Problemas. Entonces, perdonándose unos a otros. Porque en el momento en que estamos conviviendo y soportándonos, si alguien tiene queja contra otro, si alguien tiene un punto en el cual se sintió dañado, en lugar de ser criticón, quejoso, como dice Judas, nota lo que dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Lo que no está diciendo es que entonces hay un problema, está bien, yo lo perdono, Señor. Y viene otra y yo lo perdono, te vas a amargar, lo dije ya. Perdónense. ¿Cómo se hace eso? Tienes que ir con tu hermano amado y decirle, mira, me ofendiste de esta forma. Lo que tú dijiste, lo que hiciste, pero estoy yo con él. No se lo estoy diciendo a nadie más, ¿entiendes? No estoy murmurando el asunto. Lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, esto está mal, bueno, me dañó. Y entonces, ¿qué va a pasar? La otra persona va a decir, perdóname, es cierto, dije eso, fue dañino, hablé mal o te traté mal o reaccioné o lo que sea. Y luego, ¿qué nos dice? Bien, otorga el perdón.
Confiésense sus pecados unos a otros, también implica esto. Y perdónense y ayúdense unos a otros según este texto. Pero ¿cuál es el camino fácil? Ese camino, pocos lo quieren recorrer. ¿Sí o no? Porque tienes que ir y hablar con alguien, tienes que ir y presentar cara con esa persona, tienes que ir y hablar y comenzar a tratar el asunto, y yo quiero evitarme sufrimiento. Bien, quédate con eso y te vas a amargar y va a haber más sufrimiento y más daño en la unidad de la iglesia. Entonces el camino del Señor es el más sabio, siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Vayan y perdónense, ve y habla, lleguen a un acuerdo. Y eso va a fortalecer los lazos de los creyentes que entran a este asunto. Siempre pongo de ejemplo en esto a mi hermano Jorge y yo. Mi hermano Jorge y yo nos amamos y yo sé que él me ama. Y yo sé que si necesitara algo, él se quita lo que tiene y me lo daría. Yo lo sé. Y yo lo amo y espero mostrarle mi amor. Él ya luego que les diga si piensan que lo amo o no. Pero hemos tenido discusiones, buenas discusiones. Situaciones difíciles, ¿no es cierto, hermano? Una vez nos aventamos cajas y naranjas y todo se armó ahí bien padre. No se crean. El punto, y está varón de testigo ahí. No, el punto es, hermanos, que cuando hablas y entonces, sí, perdóneme. Sí, perdón, yo hice eso mal. Eso hace vínculos más fuertes. Al contrario de la idea de decir, no, nos quitamos de problemas. No, te metes en problemas. Te metes en más problemas, iglesia. Entonces nos da el camino, dice, en lugar de quejarte, ve y propicia y busca el perdón. Esto implica que vas a tener que fatigarte en reprender con amor y decir qué pasó. Eso implica que te vas a tener que fatigar en confesar si es cierto, yo lo hice así, y que te vas a fatigar en otorgar el perdón. Pero va a ser más fácil quejarse, pero no es bueno. No trae buenos resultados. Hay murmuración, queja. ¿Qué más sucede en Judas 16? Esos son murmuradores, criticones. Recuerda, está hablando de estos hombres no creyentes dentro de esa iglesia. Y mira aquí esto que te iba a explicar, que andan tras sus propias pasiones. Bien, es murmurador, quejoso. Pero esto de andar en sus propias pasiones, ¿qué significa? Bueno, la palabra andan define su comportamiento general de la persona. Es decir, implica lo que hacen, pero también el hablar es una obra, implican cómo hablan. Es su forma de andar, entonces como es su forma de andar, se define en todo su ser esta actitud. ¿Cuál es la actitud? Andan conforme a sus pasiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es una pasión? Una pasión no propiamente es algo pecaminoso. Una pasión no es algo que es un pecado de por sí. Una pasión es un deseo fuerte por algo, aun sea bueno o malo, pero es un deseo fuerte. El punto es que el carácter de una persona así, y vamos a aplicarlo a nuestras vidas, pero no se puede controlar ni limitar a sí mismo. Tiene que hacerlo. Me acuerdo cuando estaba en Querétaro, en una ocasión. Alguien dijo algo que es bien común escuchar. Pues ya lo pensé, entonces lo voy a decir. ¿Qué quiere decir? ¡Wow! ¡Qué vida tan espiritual de esta persona! ¿No? Dice lo que piensa. No, el problema es que no sabe controlarse. Que no tiene dominio propio. Que no puede morderse la lengua para que no le piquen las avispas. Entonces, no se trata acá de supuestamente ser transparentes. Se trata de que dice la Escritura, estas personas solo buscan satisfacer lo que les apasiona hacer. Y hermanos, hablar, criticar, y esto como ya les expliqué, al ser un pecado trae un gusto intrínseco. Y tú tienes que controlar eso. Tú tienes que trabajar a que no suceda. Sé que lo puedo hacer. Sé que me dan ganas de hacerlo. Pero no te dejes llevar por tus pasiones, porque estos incrédulos simplemente viven para satisfacer sus pasiones. Entonces no pueden poner freno a nada. Sus prácticas, sus vidas, sus vicios, sus juegos, aún sus cosas de diversión son incontrolables. Hace unos días les pedí a algunos de los diáconos que escribieran una carta de recomendación del pastor.
Y pues como son los diáconos, tienen que hacer lo que yo les diga a mi favor. No, no es cierto. Yo les dije, sean honestos, escriban. Y leí una de las cartas que solicitaron, y en una de ellas decía, ¿usted considera que es una persona que no se limita en sus excesos? Es decir, que si algo lo quiere hacer, ¿lo hace? Bueno, no sé si era positiva o negativa la pregunta, pero el punto era, este pastor, esta persona, se deja llevar por sus pasiones. Es que me encanta el fútbol. Hay pastores que cancelan el domingo cuando hay juego de su equipo favorito. Sería exagerado, pero no te preocupes. Hay pastores, hay personas que dicen, es que a mí me gusta, y ese es el punto final. Y no debe ser el argumento final, porque entonces solo por tu pasión lo haces y no lo controlas. Entonces andar en nuestras pasiones es dejarme controlar por ese fuerte deseo. Y ese fuerte deseo es, como leímos en la introducción, es el de usar mi lengua pecaminosamente. Es una tentación de todos, hermanos. Es una tentación profunda de todos. Ahora, a los TikTokers, si digo algo mal, mi amor, me dices porque luego ya ves que uso. O a los YouTubers, los más famosos son los que hablan sin censuras. Eso no es tan complicado, ¿sabes? Solamente habla y déjate llevar, dicen por ahí. Pero el creyente maduro es el que puede detener su lengua. Es el que puede controlar sus palabras. Es el que, aunque la pasión le esté ganando, no va a decir algo que no debe decir. Y para eso se requiere el poder sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida, porque naturalmente yo quiero hacer esta pasión. Santiago 3, regresando allí brevemente, verso 7. Nota lo que dice este pasaje. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar. Ha sido domada por el hombre, pero mira el 8, pero ningún ser humano, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, llena de veneno mortal. Esto no debe ser así. El mismo autor dice, a los caballos les ponemos freno para dirigirlos. Nosotros para conducirnos debemos poner freno a lo que decimos, para conducirnos en piedad. Es el fruto del control del Espíritu Santo en la vida. Gálatas dice, capítulo 5, mas el fruto del Espíritu, amor, lo que produce el Espíritu en un creyente que está dejándose dominar y controlar por el Espíritu, lleno del Espíritu, quieres usar el término, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, dominio propio. No sé cómo funciona, pero no es una escalera. No es primero el amor, luego el gozo, luego no, sino que en todas estas áreas se ve el Espíritu Santo obrando en esa persona, incluida templanza. Templanza, dominio propio, me controlo en lugar de hacer lo que quiero hacer. Decía el pastor Alfonso Sánchez, estamos bien, no estoy enojado, no sé, los veo serios. No, ¿sabes qué? Esto nos afecta a todos y tenemos que trabajar fuerte en esto juntos, hermanos. Ahora, regresa conmigo a Judas. Estos son murmuradores, criticones que andan en sus propias pasiones sin control, ¿verdad? Y luego dice algo más de la lengua. Hablan con arrogancia. Hablan con arrogancia. Significa esta palabra arrogancia, algo que está en peso o tamaño excedido. Es decir, hablar con arrogancia es el habla sin moderación, particularmente en cuanto a arrogancia. Sin moderar. ¿Sabes una cosa? La manera de hablar arrogante es aparentar conocimiento con las palabras. Es hablar y que parezca, wow, esta persona, de hecho es lo que viene enseguida, la siguiente término, pero es hablar y hablar y hablar con palabras, pero son palabras huecas, o son mentira, o simplemente no son ciertas en esa persona.
es hablar, hablar y parecer que es o que sabe, pero no es su práctica. Son palabras infladas, se utiliza en la Reina Valera, como un globo. Se ve enorme, pero no es nada. Y es una forma de hablar con arrogancia. Platón dijo lo siguiente, y él no es parte de la Biblia: lo que no sé tampoco creo saberlo. Es mejor que piensen que eres un tonto porque no abres la boca, a que abras la boca y demuestres que lo eres. Tratar de mostrar algo que no soy, mi arma preferida va a ser mis palabras. Y esto sucede, hermanos, cuando criticamos a alguien. Piensa en esto. ¿Por qué estás denunciando algo que está haciendo aquella persona? Estás pensando que eres superior a esa persona. Son palabras arrogantes. Arrogancia. Y por último, nota lo que dice el 16. Hablan con arrogancia y el resultado inmediato en esta escalerita, ¿verdad?, es adulando a la gente para obtener beneficio. Si está hablando palabras que dices, wow, esta persona, adular, esto significa causar asombro, causar maravilla. El trabajo de la lengua es ganarse a las personas con mis palabras, y lo que yo estoy diciendo tiene una intención doble, porque detrás de ello quiero satisfacer algo personal, y es otro pecado, pero quiero hacerlo. Entonces mis palabras hacen que causen maravillas en los que me escuchan. Parece que tiene la razón. Dice el libro de Proverbios que el primero en defenderse parece ser el que tiene razón, pero luego viene su amigo y dice, eso no es así, fue de esta manera, y lo avergüenza. Pero al hablar con arrogancia, tenemos la intención muchas veces de ganarnos adeptos a nuestro pensamiento. Y ellos dicen, tiene razón, eso es lo correcto. O en otro sentido, en el caso de estos personajes, era aparentar que eran maestros. Vivían como el diablo, pero hablaban como si fueran teólogos. Y con eso se ganaban a las personas, pero tenían propósitos ocultos. Dice el apóstol Pablo en sus escritos, este es Judas, pero el apóstol Pablo en sus escritos dice, ellos no tienen amor por ustedes. No los quieren a ustedes, quieren lo suyo. Quieren ganar provecho. Y esto se logra por medio de unas palabras arrogantes que hacen que se maraville el que me está escuchando. Es adulación. Busca su propio beneficio, no le interesan los demás o lo que pueda causar, solo le interesa su reputación, solo le interesa su estatus. Por eso en 2 de Pedro 2:3, nota, fue algo que son cartas en el mismo periodo, era algo que estaba enfrentando la iglesia muy fuerte. Y se ve en la carta de Pedro también hablando de estos personajes que se introducieron en la iglesia. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. En su avaricia, aquí ya nos explica que estas personas tenían intenciones económicas. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Esas palabras rebombantes, no solo por los términos, sino me refiero a que dices saber algo que realmente no practicas, haces que se maravillen los demás. ¿Cuál es la intención? Explotarla a esas personas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormirá. Otra vez, no eran creyentes. Tenían la misma intención cuando se usan palabras falsas. La misma intención cuando se usan palabras falsas, prefabricadas, porque no son palabras honestas. Está hablando Judas. Describe la actitud de estas personas no creyentes en esta iglesia. Y mira, por favor, desde ayer ando con mucho carrera, ¿verdad? Y digo carrera en el sentido de que pastor ya se tardó bastante, pero el cuidado de mi lengua evita dañinas sutilezas. Todas esas actividades son dañinas. Veo los siguientes 2 puntos más rápido. El cuidado de mi lengua evita el caos. Nota Judas 17, por favor. Pero, ustedes, ¿qué es un pero? Contrario a lo que te acabo de decir,
Esto es un aspecto. Ahora vamos a hacer una comparación contraria. Se le llama antítesis. Pero ustedes, creyentes, amados, les llama la iglesia. Acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes decían, en los tiempos últimos habrá burladores. Son tiempos peligrosos que se comenzaron a practicar y a vivir desde aquel tiempo. Los burladores son personas sarcásticas que se burlan de otra. Que su expresión, ¿verdad? El orgullo les hace menospreciar a los demás y son sarcásticos. Pero luego miren lo que dice: habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Nuevamente, su intencionalidad, cumplir sus deseos incontrolables. Entonces, nota lo que dice: pero ustedes, recuerden esto, ¿por qué? Verso 19. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. ¿Notas? No son salvos. Si no tienen el Espíritu de Dios, dice, no es de Cristo. Entonces no son salvos. Pero me quiero detener en esta palabra que está allí. Estos son los que causan divisiones. El caos que produce una lengua pecaminosa es que causa división. Dividir es instigar dentro de un grupo a que haya facciones. El diccionario del griego dice que causar división es instigar facciones, hacer distinciones, separar unos de otros. Estos hombres que se habían introducido en la iglesia se habían ganado a las personas por medio de estas actitudes, pero estaban haciendo que en la iglesia se separaran unos de los otros. Ayer el pastor Job explicaba que el término diablo es calumniador, pero la intención de calumniador es dividir a dos personas. Es ir con Dios y decir, ya viste a aquellos, como para que los abandone. Y es ir con Eva y decir, si Dios te dijo eso, para dividirlo de la relación con Dios. La lengua pecaminosa, hermanos, causa división. Hace distinciones, separa unos de otros. Y esto no es cuidar la unidad de la iglesia. Cuando nosotros hacemos que alguien esté de acuerdo conmigo y en desacuerdo con alguien más, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo? División. Así es. Lograste hacer una división. Dice el texto, individuos que causan divisiones, individuos mundanos, hablando de estos personajes, dice, la mundanalidad implica que no son regenerados. Otra traducción es que son naturales, es decir, como nacemos normal sin el Espíritu Santo. Pero aquí es donde está la advertencia, hermanos. El creyente no debe hacer esto. El creyente debe promover la unidad de la iglesia. El creyente no debe promover facciones. El creyente debe ser inclusivo en ese sentido correcto, de que todos los creyentes, bueno, no veo el corazón, es cierto, pero todos los creyentes somos una familia y tenemos que amarnos. Que cuando escuches que alguien hable de otro hermano que no está, muéstrale amor. Y entonces dile, hermano, no hablemos de eso, está bien, eso no sucede nada, hermano, vamos a hablar de las necesidades que tenemos, vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a buscar una solución. Es decir, agótate en buscar unidad. Métete en problemas si tú quieres, pero busca unidad. Y termino con esto. El cuidado de mi lengua evita el caos, pero también el cuidado de mi lengua la hace una lengua piadosa. Verso 20. Pero ustedes, nuevamente, ellos son que dividen y que son mundanos, pero ustedes, hermanos, nosotros los creyentes, amados, ¿qué hay que hacer con nuestra lengua? Edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. Esto es bien interesante. En este verso 20 y 21, la palabra clave es la frase que empieza en el verso 21. Consérvense en el amor de Dios, porque es una orden, es un imperativo. Todo lo que vamos a leer gira alrededor de esta orden. Consérvense en el amor
de Dios. Y entonces nos dice la manera de conservarnos en el amor de Dios con participios, o en el español con gerundios. Ok, arregla esa pared, la orden. ¿Cómo? Pintándola, reparándola, arreglándola. Son las acciones que tienes que hacer para cumplir la orden. La orden es consérvense en amor. ¿Cómo, Señor? Amados, edificándose. La orden de conservarme en amor es edifica con tu lengua. Edificar significa fortalecer, hacer más capaz a algo o a alguien, que tus palabras hagan de esa persona una mejor persona delante de Cristo. Por eso Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque hay corrupción en la lengua. Pero te ordena, no permitas que salga ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación que se necesita. Palabras que edifiquen a esa persona en su vida espiritual delante del Señor. Dijo Miguel Núñez, hablando de Facebook y de estas redes sociales: ¿por qué crees que a alguien le interesa lo que estás comiendo? No, de que aquí echándome un tamal, ¿no? Y que todos sepan que me estoy echando un tamal. ¿A quién le interesa saber lo que estás comiendo? Te voy a hacer esto cambiándola. ¿A quién le edifica saber lo que piensas de alguien más? Dime a quién le edifica. Pero qué edificante es que hables a alguien y le animes en el Señor. Dice, motivándose al amor y a las buenas obras, exhortándose unos a otros, en tanto que Cristo regresa. No se dejen de congregar. Anímense. ¿Y con qué hacemos eso? Palabras, motivación, escritura, edificación. No solo hay que edificar con nuestra lengua, fortalecer y hacer capaz más a alguien, sino también el texto dice, orando en el Espíritu Santo, y la idea es que oramos con nuestra lengua. Tenemos una comunicación con Dios por mí y por mis amados hermanos. Si alguien debe saber y a quien debo hablar es a él y decirle lo que mi hermano necesita y orar por él. Y una tercera cosa que debemos hacer: y consérvense en el amor de Dios. Esa es la orden, ya les dije. Tercera cosa: esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, esperando a Cristo. Es esperar, pero a la vez correr hacia las metas que Cristo quiere de mi vida. No es estar estoico y pasivo. Es hacer lo que Él quiere que yo haga. Estoy esperando con ansia, dice el texto. Es como que espero pero corro. ¿A qué corro? Corro a hacer su voluntad y estoy anhelando que Él regrese. Esperando pero corriendo. Hermanos, es una lucha permanente por la unidad de los creyentes. Contiende, iglesia, contiende por la fe. Luchen juntos. Termino así. Debemos cuidar nuestra lengua, pues produce sutiles daños, no lo olvides. Debo cuidar mi lengua, pues produce división, destrucción y caos. Debo cuidar mi lengua para que se convierta en una lengua piadosa que edifica a los que la escuchan. ¿Por qué? Porque amo a Cristo y amo a mis hermanos y amo a la iglesia y amo al prójimo, quiero decir. Cuida la unidad de la iglesia. Y creo que esta unidad incluso implica: cuida la unidad de tus relaciones, la unidad de tu familia. Cuida la unidad. Cuida tu lengua. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Señor, ¿cuántas luchas tenemos acerca de esto en nuestra vida personal? ¿Cuántas veces yo te he defraudado o he defraudado a alguno de mis hermanos o he defraudado a alguna persona, aunque no fuera creyente, algún prójimo? Por hablar con mi lengua, incendiar los bosques con mi lengua.
algo que no le ayuda a la persona ni a quien me está escuchando tampoco. ¿Cuántas veces lo he hecho, Señor? Tú lo sabes. Pero no queremos seguir igual. Queremos luchar contra nuestra propia pasión. Queremos glorificarte con lo que sale de esta boca que tú has regenerado. Queremos edificar. Queremos buscar la unidad, Señor. Y para todas estas cosas somos incapaces. Necesitamos el control de tu Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos que nos llenes. Señor, es quizá también necesario exhortar a mis hermanos en medio de esta oración a que si han dañado, a que si hemos destruido, a que si hemos dividido, podamos pedir perdón ante tu trono y buscar unidad ante aquellos a quienes hemos dañado, para promover un amor genuino y lazos permanentes, pero sobre todo porque queremos glorificarte con lo que hacemos. Señor, solo tú puedes poner peso en nuestro corazón para analizar esto y cuidar esta área. Gracias, porque tu palabra es suficiente nuevamente. Gracias por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.